Es un experimento probado. Si a los niños no se les sumerge en un organismo planetario, social, que les anime y les demuestre que son necesarios, su sistema inmunológico se degrada y muere. Bueno, pues no se extrañarán de que en este programa de redes, en donde les vamos a dar gratis la fórmula de la felicidad, el factor de la interrelación con los demás sea un factor fundamental. Solos no llegamos ni a la esquina, no vamos a ninguna parte. Cada cerebro está construido con el mismo plan general, pero tienen importantes variaciones, y las variaciones son los elementos básicos de la evolución. Semir Zeki es catedrático de neurociencia cognitiva en la Universidad de Londres. Es un experto a nivel mundial en la percepción visual y cognitiva del arte y del amor. El amor. ¿El amor es algo normal, algo que admite con facilidad el cuerpo y por el cerebro? ¿O hay algo que no funciona? Bueno, el amor en sí es normal, pero el estar enamorado no es una situación normal, porque las personas, digamos, están en una anormalidad transitoria, ya que se comportan de manera anormal cuando están enamorados. Consumen mucho, tienden a preocuparse de su aspecto, de la forma en que hablan y de su apariencia. Se gastan el dinero profusamente en la persona que aman y es como una locura. O si quieres, es una anormalidad transitoria que tiene un fin biológico muy bueno, que es la reproducción. Pero este es solo uno de los fines. Por tanto, creo que si alguien quiere entender el amor de una manera más profunda, tiene que hacerse otras preguntas como ¿por qué las personas también aman fuera del periodo reproductor? ¿Por qué se puede amar apasionadamente fuera del periodo reproductor? ¿Y por qué a menudo se da la situación de que el amor no es con el fin reproductor? Es decir, el sentimiento del amor, la capacidad de amar, parece ser un mecanismo biológico cuyo motivo puede ser que vaya más allá de la reproducción biológica. Más allá de la reproducción. Eso es. Y vamos a ver, y causa muchos problemas, ¿no? Se puede ver a personas que se comportan casi como si regresaran a la infancia, en el sentido de que dependen del amante de la misma manera que dependían antes de su madre, ¿no? Sí. La causa más grande de sufrimiento en el mundo es el amor. Su búsqueda, la falta de satisfacción, su ansia y, en un sentido, el no saber qué es lo que se quiere del amor. Muchas de las grandes obras de arte que se estudian, Tristán e Isolda, Emma Bovary, en Madame Bovary, la Divina Comedia de Dante, todas ellas tratan de la incapacidad de encontrar en una persona el amor que ellos buscan. Dante, en la Divina Comedia, no escribió ni una sola línea sobre su mujer, sino sobre Beatriz. Y en realidad tampoco escribió sobre ella, sino, como él decía, sobre la gloriosa donna de la mia mente. La gloriosa señora de su mente escribió sobre el concepto mental de esa mujer y de estar enamorado. De manera que estamos donde tú estás, en el cerebro. ¿Tiene probablemente alguna relación con el cerebro, con esa capacidad que tiene el cerebro de idealizar?
de crear un concepto a partir de muchas cosas repetidas, de cosas ordinarias. ¿Hay algo extraño en esta capacidad? Bueno, creo que ese es uno de los problemas críticos que le quedan al cerebro. Una de las funciones primordiales del cerebro es adquirir conocimientos. El primer paso en la adquisición del conocimiento es la abstracción. ¿Qué es la abstracción? La abstracción es alejarse de lo particular y concentrarse en lo general. Al hacer eso se construye un concepto y entonces un ideal. De manera que se tiene un ideal de casa, de un coche o de una mujer, o del amor. Pero ese ideal que crea el cerebro está formado de muchas experiencias. Lo sintetiza. Pero la experiencia diaria puede que sea diferente y no satisfaga el concepto creado por el cerebro. Y entonces se produce el choque de lo que quiere el cerebro, el concepto formado por este y las experiencias de lo particular. Y ahí viene el sufrimiento, ¿no? Entonces se sufre. En el caso de una casa, una pluma o un traje de chaqueta quizá no sea importante. Pero cuando se trata de una mujer a la que amas es diferente. Y entonces se entra en estado de sufrimiento, y a veces como Wagner, que piensa que la única forma de alcanzar ese concepto de amor romántico es la muerte, que es cuando se aniquila el concepto por completo. Ese es realmente el mensaje de Tristán e Isolda. Y creo que se puede seguir gran parte del sufrimiento de las personas por la capacidad que tiene el cerebro de formar conceptos. Que en realidad no es más que la capacidad de un sistema muy eficaz para adquirir conocimiento, pero que implica el concepto de sufrimiento a causa del choque del concepto o idea sintética, la creada por el cerebro a partir de la experiencia de muchos particulares y las experiencias del día a día, que es lo particular. La tendencia al placer fue intensificándose progresivamente durante el largo proceso en que nos hicimos humanos. Lo que Freud llamó la pulsión de Eros es una fuerza arrolladora que nace de la propia biología y que puede llegar a dominar nuestra vida. La zona del cerebro llamada septum, donde se localiza el sentimiento de placer, es 3 veces mayor en el ser humano que en el chimpancé. Si a un chimpancé se le implanta en el septum un electrodo que pueda activar él mismo, no deja de estimularse una y otra vez. Se olvida de comer y de beber, y si no se le desconecta, acaba muriendo por deshidratación. Siendo esta estructura más relevante en el ser humano, ¿cuál no será entonces su trascendencia? Un aspecto clave del aprendizaje es que placer y memoria están íntimamente unidos. El septum se encuentra muy próximo al hipocampo, el núcleo cerebral encargado de la gestión de la memoria. Puede afirmarse que aprendemos con mayor facilidad aquello que nos proporciona más satisfacción. El hipocampo está conectado a su vez permanentemente con la corteza cerebral, sede de la razón y de todas las capacidades cognitivas, como el lenguaje o el pensamiento abstracto. En los humanos la corteza está mucho más desarrollada y es mucho más extensa que en cualquier otro mamífero. Por eso se pliega formando arrugas, para poder acomodarse dentro del cráneo. Es aquí donde se desarrolla la consciencia y la identidad individual, y también desde aquí se ejerce el control y la modulación de impulsos básicos como el placer. Durante toda la vida hay una interacción constante entre vivencia y memoria. Lo que cada individuo percibe y experimenta va reforzando y expandiendo los filamentos entre las neuronas y originando nuevas sinapsis, dando forma a la gran red de conexiones neuronales que alojan la memoria. Es lo que se llama neuroplasticidad. Cuantos más estímulos y aprendizajes recibe una persona, más sinapsis desarrolla y mayor es su memoria. La experiencia modifica el cerebro incluso desde el punto de vista anatómico, pues no existe otro igual. Sin embargo, mucha de la información que percibe el cerebro no se procesa como memoria a largo plazo.
nos llega un exceso de estímulos o de información basura que podrían bloquear el funcionamiento de la mente. Para eso existe el olvido, un recurso necesario para la higiene mental, incluso para la supervivencia. Se ha demostrado que aquellas personas que sufren experiencias traumáticas y que son capaces de guardar los recuerdos dolorosos en una especie de memoria protegida consiguen vivir mejor. Es más bien extraño, ¿no? Que sea precisamente lo que nos diferencia de otros animales, esa capacidad simbólica. Bueno, hace algunos años se hablaba de diferencias distintas, pero ahora se dice que esa capacidad simbólica que tiene el cerebro humano es lo que realmente nos diferencia del resto de los animales. Y de todas formas es esa capacidad la que también aporta el sufrimiento de que has hablado. Sí, esa capacidad también se encuentra en los animales, pero nosotros la tenemos inmensamente más desarrollada. Y creo que es esa misma capacidad la que nos hace sentir este sufrimiento. También es una indicación de las limitaciones del cerebro, ya que si el cerebro pudiera recordar cada cosa con la que se encuentra en su vida, no haría falta formar conceptos ni generalizaciones, porque se acordaría de cada incidente. Pero no tiene esa capacidad. De manera que la capacidad de formar ideales y conceptos refleja las limitaciones que tiene el cerebro y que impone a su vez otras limitaciones. En lo que estás diciendo o sugiriendo, lo que nosotros llamamos ideales, conceptos, de alguna manera son simplificaciones, eso estás diciendo. Quiero decir que el cerebro no puede mantener un registro de todo y entonces meramente simplifica. Lo simplifica y crea un ideal o concepto. Pero lo importante es la simplificación y el darse cuenta de que el ideal reside aquí, en el cerebro, y que no es un ideal externo. De manera que como neurobiólogo me separo del sistema platónico. Para Platón, los ideales eran ideales en el mundo externo, a los que solo se les podía acceder por un proceso de pensamiento. Mientras que para nosotros el ideal es algo que ha construido el cerebro con sus experiencias. Y la manera en que funciona el cerebro, por una parte, y la forma en que la vida funciona en el exterior, ¿tú ves alguna posibilidad de reconciliar las dos cosas de una manera progresiva? ¿O crees que cada día se separarán más y más? El ideal. No veo ninguna forma de poder juntarlos. Y hay dos razones para ello. En primer lugar, por la naturaleza de la bestia. Lo que quiero decir es que la construcción de los conceptos y las experiencias que cada día tenemos son la antítesis. En otras palabras, que lo particular no satisface el concepto sintético, la idea. Y no veo ninguna manera de poder solucionar eso. Y el segundo problema es que los ideales construidos por los distintos cerebros son muy diferentes. De manera que hay un problema básico en la sociedad, ya que tus ideales de justicia y honor, de bondad y corrección, no son iguales a los míos. Y si luchamos por estos ideales, estaremos luchando por cosas completamente diferentes. Semir, en la misma o de la misma manera que no hay un gobierno planetario, tampoco existe un cerebro planetario, me imagino, ¿no? Cada cerebro es diferente. Cada cerebro está construido con un mismo plan general, pero tienen importantes variaciones, y las variaciones son los elementos básicos de la evolución. Tiene que haber variación para que se pueda dar el proceso evolutivo, que por cierto es completamente ciego a la moral o cosas por el estilo. Trabaja con la variabilidad y selecciona lo que se adapta mejor. Ahora, creo que esa variabilidad es un ingrediente de la evolución biológica extremadamente importante. Y a pesar de ello conlleva enfermedades o dificultades para nosotros, ya que
Por distintas razones sociales, no podemos tolerar mucha variabilidad. Pero supongamos que tenemos la posibilidad de erradicar toda la variabilidad. Clonando, por ejemplo. Eso es, clonando. Sería un desastre tremendo, ya que la evolución no podría funcionar y no se produciría el choque que generan las nuevas ideas y formas de pensar. Regresemos al tema del amor. Después de lo que has dicho, quizá el amor se produce cuando el cerebro hace un esfuerzo más fuerte de lo normal, intentando reconciliar a la persona, en este caso el ser amado, con el concepto ideal. Normalmente el cerebro no funciona haciendo un esfuerzo tan grande de reconciliación entre dos cosas, excepto en el caso del amor, digo. No, yo creo que lo hace en muchos casos distintos, y desde luego lo hace en el arte. El sentido del arte es plasmar el ideal creado por el cerebro en un lienzo o en una escultura. Y el otro día alguien me preguntó, ¿por qué el arte está tan ligado al sufrimiento? Y la respuesta es muy simple. Está tan ligado al sufrimiento por la dificultad de plasmar en una obra de arte los conceptos del cerebro. De manera que algunos artistas, como Miguel Ángel, dejaron muchas obras inacabadas. Y lo mismo sucede con el amor. Creo que no es fácil hacer que todos los conceptos e ideales que el cerebro ha creado fluyan en una persona única. De manera que es una cuestión de compromiso. Y a menudo ese compromiso no es muy duradero, no está lleno de vida, y a menudo se rompe. Pero verás, la manera en que funciona el cerebro es la de utilizar un sistema que ha demostrado tener éxito en repetidas ocasiones. El sistema de crear ideales. Es como una forma de visión, o de identificar objetos, o de construir, etc. Es un sistema muy exitoso y se utiliza también en otras ocasiones. Se utiliza en arquitectura, en el amor. El gran deseo que el hombre quisiera revivir es el placer que siente cuando por primera vez tiene hambre y la leche materna le sacia. La teoría del psicoanálisis explica que este gran momento es el que relacionamos con la felicidad y anhelamos reproducir. De hecho, el placer es resultante de un torrente de neurotransmisores que fluyen en el cerebro, algunos como la serotonina, con un efecto de producir una sensación de bienestar. La ausencia de emociones negativas es esencial para la felicidad porque en cuanto entran en juego el miedo, el enfado o la tristeza, el placer se reduce. Los estímulos emocionales son registrados por la amígdala, una pequeñísima pepita de tejido nervioso enterrada en el sistema límbico. Allí también se generan las emociones negativas, de manera que para evitar que inunden el cerebro, esta parte del sistema límbico debe estar en calma. El hemisferio derecho parece ser más sensible a las emociones negativas, mientras que la actividad más elevada en el hemisferio izquierdo se asocia con la felicidad. Los cambios de ánimo son algo así como si el hemisferio izquierdo sintiera pereza y estuviera mandando menos señales inhibitorias de lo normal a su hemisferio temperamental gemelo. Esta podría ser una de las razones por las cuales mantener una actividad propia del hemisferio izquierdo, como leer o hablar, alivia muchas veces la ansiedad o la angustia. Los psicoterapeutas nos invitan a hablar de nuestras emociones como una manera de superarlas. Pero la terapia cognitiva funciona probablemente no porque se dé rienda suelta a las emociones, sino porque nos ayuda a elevarlas al nivel cortical, donde pueden ser procesadas conscientemente. Hablar y pensar acerca de nuestras emociones puede darnos control sobre ellas. Por otro lado, guardarlas hasta quedar sumergidos en ellas las hace aún más dolorosas. Se trataría de acceder a un tiempo psicológico de relación con los que nos rodean que diera acceso a una mejor salud mental. No en vano, las personas se sienten más felices y satisfechas cuando forman parte de un grupo y están acompañadas de amigos y seres queridos.
Este es el resultado de las encuestas sobre la felicidad. Según la nueva psicología basada en entrevistas clínicas, las personas asocian felicidad con tener familia e hijos. Así que, en buena medida, la infelicidad se relaciona con la falta de amor y la soledad. Un tema fascinante, ¿no?, que ahora ya se considera un tema científico, es el concepto de la conciencia. Y tú has dicho algunas veces cosas bastante chocantes a este respecto. Dices, olvidémonos de una conciencia unificada. Hay muchas neuronas luchando por temas particulares. Las percepciones, por ejemplo, los colores, las formas, y para cada una de estas cosas hay una conciencia particular. Y es muy posible que algunos pierdan la capacidad de ver, pero es posible que mantengan la capacidad de ver colores, o al menos la capacidad de idealizar los colores, ¿no? Sí, sí. Este es un ejemplo perfecto. Eso es cierto esto. ¿Y qué significa en la práctica? Volviendo a lo que decías, que esto es chocante, yo pienso lo contrario. Que lo chocante es lo que dicen los otros de la conciencia unificada. ¿Por qué es chocante? Porque no tienen ninguna evidencia. Yo me interesé en ello cuando me invitaron a una reunión bajo el título La unidad de la conciencia. Y entonces me pregunté a mí mismo, ¿de dónde viene esta unidad de conciencia? Y escribí una conferencia que se tituló La no unidad de la conciencia. Y hay más y mejores pruebas para las distintas conciencias. Te pondré algunos ejemplos. Uno es el que tú has dicho, que se puede ser ciego y se pueden ver colores, pero solo colores. Otro es el ejemplo contrario. Si se daña el centro en el cerebro que es responsable de los colores, se pierde la capacidad de ver colores, pero nada más. Ya no se es consciente de los colores. En el primer ejemplo, se tiene la conciencia de colores y en el segundo ejemplo se es consciente de todo lo demás a excepción de los colores. Ese es el primer ejemplo. El segundo es que los colores se ven, por ejemplo, antes que el movimiento, unos 80 milisegundos. De manera que eres consciente de los colores antes de ser consciente del movimiento visual. Esto quiere decir que la conciencia se halla distribuida en tiempo, y dado que la capacidad de ver los colores es debida a la actividad de una parte del cerebro y la capacidad del movimiento a otra parte, la conciencia también estará distribuida en el espacio. La persona que reconoció esto fue Immanuel Kant, y mientras que yo denomino a esto microconciencias, él las llamó conciencias empíricas. Y decía que las conciencias empíricas deberían tener una relación necesaria con las conciencias unificadas sintéticas mías, como persona receptora. Yo estoy de acuerdo en todo esto, menos en que yo no creo que sea necesario que haya una relación necesaria entre las microconciencias y la conciencia propia. Porque cuando veo tus gafas, yo no digo, yo soy el que percibo tus gafas. O si te miro a la corbata, yo no digo, yo soy el que percibo tu corbata. Solo es por interacción social y el uso del lenguaje por lo que puedo decir ahora, yo soy la persona que está percibiendo esto y no Eduardo. Esa es la diferencia. De manera que no creo que se haya establecido el caso de la conciencia unificada. Yo creo que hay muchas conciencias y que son mutuamente excluyentes, ya que no se puede ser consciente de dos cosas a la vez medido en milisegundos. Y veo esos artículos sobre los neurocorrelacionadores de conciencia, presumiendo que haya una conciencia única, o he oído a gente decir que el contenido de la conciencia, como si se vaciara un contenedor de conciencia y se pudiera verter otro. Yo no creo que funcione así, de manera que veo extremadamente chocante que se hayan salido con la suya durante tanto tiempo. Y de alguna manera, desde tu punto de vista,
Somos mecanismos mucho más empíricos. Pero de alguna manera lo somos. Pero cuando estás conduciendo y ves un semáforo en rojo, eres consciente, pero no dices, yo soy la persona que es consciente. Sin embargo, eres consciente y te paras en el semáforo. O cuando ahora hablo contigo, soy consciente de lo que quiero decir, pero no soy consciente al mismo tiempo de tu corbata. De manera que hay una especie de subdivisión empírica. Oye, hemos progresado. Ya sé que la evolución necesita miles de años, pero ¿crees de verdad que en los últimos 60.000 años este cerebro ha aprendido alguna cosa? Sí, estoy seguro de que ha aprendido. En general, el cerebro ha sido expuesto a tantas cosas nuevas, tanta tecnología, que estoy seguro de que ha progresado bastante. Y un buen y simple ejemplo de ello es que el cerebro de un niño que se ha educado, o una persona que ha ido a la escuela o a la universidad, es mucho más sofisticado que el de una persona que nunca ha sido expuesta a lo que se ofrece en la escuela o en la universidad. Pero no diría que el cerebro ha cambiado en profundidad en los últimos 60.000 años, pero sí en 1.000.000 de años. No creo que haya cambiado radicalmente en 60.000 años. Quizá no ha cambiado en los últimos 2.000 años. Entendemos a los romanos bastante bien. De manera que yo creo que no hemos cambiado tanto. Un equipo de ingenieros norteamericanos ha creado en el laboratorio el primer pavimento silencioso. La finalidad, acabar con la contaminación acústica que registra las carreteras de los centros urbanos y las autopistas. Se trata de un dispositivo capaz de analizar a la vez diversos tipos de pavimentos para conocer, así, sus características sonoras. El reto es crear un pavés que reduzca el ruido que los vehículos ocasionan en las vías de circulación. El banco de pruebas en cuestión es una máquina de 4 metros de diámetro que permite ensayar con todo tipo de superficies, así como con diversos diseños de neumáticos. Los diferentes materiales se colocan uno tras otro formando un círculo, mientras dos neumáticos ruedan sobre ellos a velocidades alternas. Una vez en movimiento, unos micrófonos registran los niveles de ruido generados y varios sensores captan variables como la temperatura o el rozamiento. De momento ya se han obtenido 3 pavimentos que podrían convertirse en carreteras silenciosas. Prepararse una aromática taza de té no es tan solo un placer para el paladar. Una reciente investigación demuestra que esta infusión puede convertirse en una potente arma para luchar contra las infecciones. En la investigación que se ha llevado a cabo en Washington, se ha determinado que el té negro contiene una molécula química capaz de multiplicar por 5 las defensas del organismo humano. La sustancia en cuestión induce a las células del sistema inmunológico a luchar contra bacterias, virus y hongos. El experimento se ha realizado con voluntarios que fueron divididos en 2 grupos. Unos tomaron varias dosis de té al día y otros bebieron café. Los análisis realizados a los participantes demuestran que 5 tazas de té diarias aumentan las defensas del organismo contra la enfermedad. Para ratificar los resultados, los expertos realizarán un segundo estudio de mayor duración y con más participantes. Gracias a los últimos avances en nanotecnología, se ha ideado una arcilla microscópica. Una capa ultradelgada de este material se podrá utilizar para fusionar moléculas y sustancias de todo tipo. Se ha conseguido crear una finísima película de arcilla tan delgada que se necesitarían 70.000 capas para que tuviera el mismo grosor que el de un cabello humano. Utilizar esta arcilla microscópica supondrá un gran avance en muchos campos, ya que gracias a su ductilidad, el material se podrá combinar con moléculas orgánicas como enzimas o proteínas. También se podrán crear estructuras más complejas, con lo que será posible diseñar sensores biológicos muy útiles para prevenir y tratar enfermedades. De momento ya existen diversos materiales arcillosos que se utilizan en vacunas y plásticos, pero en estos casos la arcilla es más gruesa, por lo que su utilidad es menor. La potencialidad de las células madre está fuera de todo debate. En un experimento con ratones se ha demostrado que estas células son capaces de convertirse en óvulos. En el caso que el descubrimiento probado en ratas pueda aplicarse en un futuro cercano a los humanos, resultaría de gran utilidad para los programas de fertilidad y fecundación.
Se trata, pues, del primer trabajo que demuestra que las células madre son capaces de crear células germinales, por lo que el hallazgo abre un amplio abanico de posibilidades. Los óvulos obtenidos en el laboratorio se desarrollaron de forma espontánea hasta dar lugar a estructuras embrionarias que podrían ser utilizadas posteriormente. En una segunda fase, los investigadores intentarán averiguar si los óvulos creados a partir de células madre son fecundables, es decir, pueden ser el origen de un embrión. Los óvulos artificiales también podrían utilizarse para técnicas de clonación. Las ambulancias del futuro poco tendrán que ver con las actuales. Instrumental más pequeño y técnicas más sofisticadas permitirán que existan auténticos hospitales itinerantes sobre 4 ruedas. Los expertos apuestan por que la mejora de la atención sanitaria no se centre únicamente en la modernización de los centros hospitalarios, sino que se amplíe a otras instalaciones. Uno de los retos es crear potentes servicios de ambulancias que se conviertan en unidades de actuación inmediata, pero que también sirvan para realizar todo tipo de pruebas e intervenciones quirúrgicas. Los vehículos sanitarios estarán dotados con dispositivos que permitirán transmitir al hospital los resultados de las pruebas realizadas en una fracción de segundo. Así, será posible enviar un electrocardiograma en tiempo real, acceder al hospital médico del paciente o consultar guías electrónicas de medicamentos. Cuando hablan con amigos del cerebro, encontrarán dos posturas. Una mayoritaria, que dice, bueno, tiene una actitud casi beata delante del cerebro, ¿no? Diciendo, es el artilugio más sofisticado de todo el universo. Y luego hay, un grupo minoritario todavía, incluidos neurocientíficos, que dicen, cuidado, oye, el cerebro tiene enormes limitaciones. No se puede acordar de todo lo que ha visto. Y, bueno, eso es lo que dice Semir Zeki, que habéis escuchado, ¿no? Porque no se puede acordar, porque es muy limitado, el pobre tiene que idealizar. Y luego, cuando compara este ideal que se fabrica con la realidad que ve, se lleva un chasco impresionante y dice el neurocientífico Zeki, dice, oye, y de ahí viene esta ansiedad, este mal humor, esta infelicidad generalizada. María Jesús, yo sé que este año tú estás celebrando el 25 aniversario de tu experiencia clínica como psicóloga, tratando este tema de la felicidad, ¿no? Y a veces cuesta, ¿no?, tratar este tema de una manera seria, o sea, no nos lo hemos tomado muy en serio esto. Nos tomamos muy en serio el sufrimiento, las enfermedades, pero, oye, ¿cómo ser feliz? La verdad es que le hemos dedicado, yo creo, muy poco tiempo. ¿Qué crees tú de lo de Zeki cuando dice que siempre anda hambriento el cerebro, insatisfecho, cuando compara su ideal con la realidad de un coche, una casa, una mujer, un árbol, un pet, un animal doméstico? Hombre, yo creo que ahí siempre depende de las personas. Hay quizá un prototipo de personas que es verdad que casi permanentemente están insatisfechos, y están insatisfechos independientemente de cuál sea su realidad y sea su vivencia. Y hay otras personas que, al contrario, parecen tener una predisposición para que, a pesar de que la realidad pueda ser ciertamente dura y difícil, se encuentran con una predisposición muy favorable para sentirse felices. Y eso nos explicaría el por qué no existen leyes universales que se puedan aplicar uniformemente a los seres humanos, ¿no? Ahora, hay una que a mí siempre me sorprende, la cantidad de estadísticas que se han hecho a nivel planetario y en donde sale una inmensa mayoría que es feliz. O sea, cuando les preguntas, ¿eres feliz? Bueno, los infelices es una minoría, del orden del 16, del 20%. Y cuando piensas que la inmensidad del planeta es una miseria de condiciones económicas y de agresiones y de fuerza, eso es que estas estadísticas son poco fundadas. ¿Tú qué crees, Eduardo, de eso? Yo personalmente no me lo creo. ¿No te lo crees? No, yo a principios de los 80, porque en ese momento eres joven y tienes muchas ganas de descubrir cosas y todo lo que estás viviendo lo haces de una manera tremenda. Yo estaba en una escuela infantil
de un medio, yo creo que muy positivo y en ese aspecto rico, como era la Escuela Infantil del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, y eran todo padres, normalmente científicos, que tenían a niños de 0 a 6 años allí. Y entonces a mí me sorprendió, en los 2 primeros años, cómo aquella gente con niños pequeños, en una edad para mí fantástica además, no les veía felices. ¿A los niños o a los padres? A los niños estaban maravillosamente bien, Eso, casi ¿no? siempre. Sí. Hombre, si había algún padre angustiado, a lo mejor se quedaban ahí como medio llorando, en cuanto se marchaba el padre se ponían tan contentos y bien. No, me sorprendió que los padres realmente los veía bastante insatisfechos. Y entonces cuando ya llevábamos 2 años trabajando y teníamos suficiente confianza, mucha confianza, yo todos los años veía a los 180 padres, a los 180 parejas, 360 padres de los niños, viendo un poquito la evolución de sus críos. Y hubo un momento, hacíamos una entrevista como de 1 hora, en el que yo les preguntaba, oye, si tuvierais que definiros como personas muy felices, razonablemente infelices, insatisfechas, la inmensa mayoría se definió como insatisfecha de lo que en ese momento era su vida actual. Yo recuerdo solo 8 personas que me decían, 360, 8 personas que me dijeron que realmente se sentían muy felices. La siguiente pregunta que yo les hacía es, ¿y quién consideras que es responsable de alguna forma de esa infelicidad? Y la verdad es que la inmensa mayoría me decían, efectivamente, los demás. Trabajo o a veces la pareja en ese momento, a las personas cercanas, solemos ser tremendamente injustas. Carlos, recuerdo, perdona, recuerdo que solamente 4 personas me dijeron, yo mismo, estoy convencido realmente que la causa de mi infelicidad está en eso. Oye, Carlos, tú llevas muchos años también, pero con el tema concreto de la felicidad, ¿no? Y trabajando con Rodríguez Delgado, sí. ¿Qué hacéis con la gente que busca la felicidad? ¿Tenéis alguna terapia? ¿Tenéis alguna sugerencia que nos podáis hacer? ¿O realmente son discursos y concretamente que cada uno se las apañe como pueda? No hemos progresado mucho en este campo. Yo creo que si nosotros nos analizamos a nosotros mismos, sí. Podemos saber de nosotros mucho más de lo que sabemos. Lo que pasa es que existe pues esta verdad admitida, que yo no la considero verdad, de que conocerse uno a uno mismo es muy difícil. ¿Y para qué? ¿No? Y además hay gente que dice, no, si yo no me confundo, yo cuando me afeito sé que soy yo, no me confundo con el vecino. Pero es el funcionamiento interno de cada uno. Yo creo que estamos bastante bien hechos, sí, tenemos muchos defectos, pero estamos bastante bien hechos y se podría sacar muchísimo más rendimiento de nosotros. ¿Pero haciendo qué? Pues... relacionándose más, haciendo más deporte, bueno, más religión. No, yo creo que esos factores pueden ser coadyuvantes o pueden estar perjudicando en algún caso, pero en definitiva es que uno debe de tener una estructura mental mucho más clara y más definida. Lo que uno tiene que tener es un análisis de las cosas en donde vea la parte buena que todas las cosas tienen, aunque también tienen la mala, y que las valore no como enemigos, sino como amigos. Entonces, si te gusta el fútbol, si te gusta el boxeo, si te gustan la natación, si te gusta el golf, si te gusta el esquí, es muy posible que pueda haber una actividad que hagas de las que te gusta, pero si solamente te gusta una cosa y todo lo demás lo rechazas, es muy difícil que tú puedas ser feliz, porque solamente podrás ser feliz haciendo esa cosa. ¿Sabes que he visto por ahí una estadística bastante bien hecha, por lo demás, de la que se desprende que ni el deporte ni la religión ayudan mucho a ser feliz? Vamos, no digo no ayudan nada, pero que no son factores determinantes. Bien, efectivamente, es que factor determinante para ser feliz no es ninguno, nada más que tu mente valore como bueno, como aceptable, como deseable lo que estás haciendo. Si tú lo que vives, aquello de lo que eres consciente en el momento, porque lo recuerdas, porque lo imaginas o porque lo estás viviendo, si tú lo consideras que eso es bueno, entonces tú
te sientes feliz. Si lo consideras que es malo, no te sientes feliz. ¿Has visto los informativos, María Jesús? ¿No? Allí mencionaban lo de la meditación. Efectivamente. ¿Es mejor que el deporte y la religión? ¿Qué experiencia tienes tú con el tema clínica? Yo te diría, lo fundamental que yo considero para alcanzar la felicidad es sentirse bien con uno mismo. Es el primer punto crucial, al que quizá nunca nadie nos enseña. Resulta que la única compañía que tenemos desde que nacemos hasta que nos marchamos un poquito de esta historia somos nosotros mismos. Nadie nos enseña cómo sentirnos bien nosotros mismos. Carlos dice, nos tenemos que conocer. Tenemos que conocer sobre todo cómo funcionamos y cómo lo importante a veces no es lo que pasa, realmente lo que pasa, sino lo que tú estás pensando. El pensamiento es previo a la emoción. Y cómo sea ese pensamiento, y ese hecho explica que ante una misma situación haya personas que la vivan muy bien y otras que la vivan muy mal. Cómo es ese pensamiento dependerá de que seas más feliz o más infeliz. El budismo, la meditación, es importante. En mi experiencia interna, realmente sí. Es decir, lo que pasa que yo te diría, Eduardo, un poco como filosofía de vida. Es decir, hay mucha gente, por ejemplo, que intenta hacer yoga. Yo hice mucho yoga en mi juventud y control mental y todo eso es muy bueno. Pero es crucial que tú, en los momentos de tu vida cotidiana, porque hay cosas que si no difícilmente se trasladan al mundo occidental, ¿no? Tú en tu vida cotidiana realmente te encuentres bien con lo que estás haciendo y tengas recursos para superar las dificultades que tienes. Y esto es una cuestión de pensamiento. Lo dices en tu libro constantemente eso. El pensamiento está antes que la emoción y es... Oye, os voy a pasar una peliculita dándoos nuestra versión de cuál es la clave de la felicidad. Nos corregís. Decir que el dinero no da la felicidad parece un tópico, pero en realidad es cierto. Estudios psicológicos con ganadores de lotería así lo indican, puesto que al año de haber recibido enormes sumas de dinero, su nivel de felicidad resulta comparable al que tenían antes. Si bien durante muchos años parecía que los bienes de consumo eran imprescindibles para ser feliz, los españoles hoy en día parecen volcarse más en otro tipo de necesidades. La sociedad actual busca la felicidad en las relaciones cotidianas y el redescubrimiento de las vivencias más sencillas y naturales. Según estudios recientes, las personas que se declaran felices tienen en común relaciones intensas y satisfactorias con amigos, familia y parejas, y pasan poco tiempo solos. En cambio, parece que la felicidad no está relacionada con la práctica del ejercicio físico, con cómo dormimos o con las creencias religiosas. Pero todavía no se puede discernir si tener una actitud positiva genera un círculo afectivo satisfactorio o si es el propio círculo el causante de la felicidad. Lo que sí parece es que una vida social rica no es en sí misma suficiente para garantizar esta sensación, ya que algunos de los que se declaran infelices gozan también de un alto grado de relaciones sociales. Por tanto, algo más puede estar implicado en la cuestión. Los expertos consideran que un 40% de nuestra predisposición, optimismo y extroversión proceden de los genes que hemos heredado de los padres. Los estudios sugieren que la habilidad de ciertas personas para ser felices está vinculada a una función aumentada del lado izquierdo cerebral. La evidencia demuestra que estas personas tienen mejores defensas contra las infecciones y niveles de estrés más bajos. Pero independientemente de los factores fisiológicos, los propios seres humanos podemos, mediante la reflexión y la inteligencia emocional, cambiar nuestra manera de pensar y acondicionarla, conociéndonos, entendiéndonos y aceptándonos a nosotros mismos. El 60% restante de nuestra predisposición a la felicidad, por tanto, parece ser responsabilidad únicamente nuestra. Técnicas como la meditación comienzan a considerarse socialmente válidas para alcanzar el equilibrio interior. No cabe duda de que cuanto mejor nos conozcamos, más probabilidades tendremos de acertar a la hora de tomar decisiones como elegir pareja, trabajo o aficiones. Al final resulta que ver la cara positiva de la vida proporciona solo ventajas. Voltaire, en el siglo XVIII, ya expresó de forma clara esta filosofía. Dijo: «He decidido ser feliz porque además es bueno para la salud». ¿Y si no fuera verdad? ¿Y si no fuera verdad? ¿Y si la felicidad dependiera
exclusiva o casi exclusivamente de las endorfinas, fuera una cuestión química. Es que eso es. Desde nuestro punto de vista depende de las endorfinas. Lo que pasa es que las endorfinas se disparan cuando tu cerebro dice dispara las endorfinas. ¿Y eso cuándo lo hace? Cuando lo que está siendo consciente, lo que está viviendo por recuerdo o incluso por imaginación, le resulta deseable o deseado. Entonces el cerebro, ante algo que está en esas condiciones, dice endorfinas, adelante. Y esto es lo que sucede. Y si el cerebro falla, María Luisa, vas a la farmacia y compras Prozac. Si el cerebro falla, lo mejor es pensar que lo podemos controlar. Es decir, el cerebro, yo siempre digo que es bastante tonto, y me van a perdonar pues mucho. Estás en el grupo ese minoritario de neurocientíficos. ¿Tontos en qué sentido? En que nos juega muchas malas pasadas y a veces no aprende bien cómo podemos ser felices y simplemente repite experiencias y nos predispone de alguna manera. Si nosotros aprendemos a controlar nuestro cerebro, y no es tan complicado, de verdad, entonces será muchísimo más sencillo ser felices. Pero es verdad que hay personas que lo tienen difícil. Hay muchas veces que a lo mejor en la consulta las parejas sobre todo te dicen, jo, es que cómo es mi marido, cómo es mi mujer. Y es cierto que hay personas que son muy ciclotímicas y que tú ves que en esas bajadas de defensas que todos tenemos a lo largo del año, y cuando llega la primavera y llega el otoño, dices que es una época de depresión. No, ahí simplemente lo que ocurre es que se nos bajan las defensas. Cuando llega la primavera perdemos las defensas del invierno, no estamos aún fuertes, no hemos cogido las del verano, y en el otoño nos pasa lo mismo, perdemos las del verano, y la gente normal a lo mejor se coge un constipado, una gripe, un pequeño resfriado, y la gente que en ese aspecto es un poquito más vulnerable empieza a tener una cierta crisis depresiva. ¿Las endorfinas son importantes? Evidentemente sí. Ahora, ¿las podemos controlar nosotros sin ir a la farmacia? La mayoría de las veces sí. Pero ojo, hay momentos en los que la desestructuración es tan fuerte que la persona necesita una pequeña ayuda física para que luego a partir de ahí ya pueda retomar de nuevo el control. Y sé que esto muchos psicólogos se quedan un poquito extrañados, pero en la práctica clínica, cuando lo ves, si las personas te llegan en una fase muy avanzada de infelicidad, prácticamente de depresión, te cuesta sacarlas a veces si no equilibras un poquito eso. Cuando te llegan al principio lo puedes controlar perfectamente. Oye, de lo que estás diciendo, yo creo que nuestra audiencia también está de acuerdo, ¿no? Es una especie de consenso que en los últimos 20 años ha ido flotando, y es el que a través de la mente podemos realmente influir de alguna manera sobre nuestro estado de ánimo y de felicidad. Ahora, bien, pero vamos a intentar elaborar un poquito más esto científicamente, ¿no? Vamos a ver, ¿hay alguna fórmula en donde metamos 3, 4 factores que consideramos absolutamente indispensables para ser feliz? Yo os voy a sugerir primero una fórmula que elaboramos con un catedrático de física, se llama Javier Tejada, gran amigo, ha estado en este programa, y en la fórmula con Javier, lo que yo me gustaría que nuestra audiencia la pudiera ver en la pantalla, pero es una fórmula en la que la felicidad, F, digamos, es igual a conocimiento. Asumimos que, oye, como decís vosotros, conocerse a sí mismo seguramente es importante, o sea que felicidad es igual a conocimiento, más conocimiento acumulado, eso es una redundancia, o sea, lo podemos llamar conocimiento acumulado a la tecnología, más un concepto muy de Tejada, muy de los físicos, que es el de la aceleración, y que los economistas traducimos por innovación, ¿no? Hay un momento dado en que despega el avión o aterriza, hay un momento en que realmente se produce esta innovación. Bueno, y todo eso dividido por uno sobre, ¿no? Interactividad, el tema de la interrelación social. Y luego la idea de Javier es que todo eso está muy bien,
Pero si no consigues salir del tiempo físico, del aburrimiento del tiempo físico, y entrar en lo que llamamos el tiempo psicológico, no hay nada que hacer. O sea, de alguna manera tienes que salir de la rutina. Bueno, yo sé, Carlos, que tú tienes otra fórmula. Y la vamos a comparar con la mía, a ver cuál es mejor. Bueno, veámoslas. Venga. Entonces, ¿empezamos por ver la vuestra? ¿O qué prefieres? Yo prefiero ver la tuya. Bueno, pues sí. mira, nosotros contemplamos... Pero... Sí, contemplamos unas cosas, unos factores distintos, ¿no? Pensamos que lo importante está en la mente del individuo, entonces ¿sí? en función del deseo que tienes, así disfrutas. Si tú tienes una intensidad de deseo, estás con una gran intensidad de desear algo y lo logras, disfrutas mucho más que si no tienes tanta intensidad de deseo, que si es algo que te dan y casi no lo deseabas. Después, otra cosa que es importante... La ambición es eso, ¿no? El querer mucho, sí, algo. Sí, la expectativa, incluso esto lo saben las empresas de publicidad que te están preparando y tal día se va a inaugurar esto. En mi fórmula esto sería la innovación. Bueno, sí, sería entonces, más o menos. La importancia del hecho que te sucede, pues también cuenta. Y después cuenta también el nivel de consciencia. O sea, si tú estás siendo muy consciente de lo que sucede o casi no le das importancia o estás medio dormido. Sin conocimiento dices no hay felicidad. Bien. Y entonces conocimiento real. Pero conocimiento real del sí. hecho, no conocimiento acumulado de cosas anteriores, no, porque tú ves que hay niños que no tienen conocimiento felices, y son muy felices. No importa lo que tú tienes de background. Tienen aprendizaje. Sí. Entonces, si aprenden, sí que vas siguiendo hacia la felicidad. Sí, por supuesto. O sea, yo estoy contemplando el hecho en sí, no el proceso. El proceso del conocimiento da felicidad, por supuesto, porque rompe límites, porque da ilimitación y da libertad. ¿Y qué más? Y después, pues también tenemos lo que llamamos nosotros el momento. Es decir, si tú acabas de tener una experiencia parecida, o si tú estás pensando en unas vacaciones y hace poco que las has tenido y tienes unas nuevas vacaciones, o hace mucho que las has tenido. Incluso hay una cosa que sucede en la felicidad, que es el proceso si tú juegas y pierdes, juegas y no pierdes, y juegas y ganas, eres más feliz que si empiezas ganando ni perdiendo y terminas perdiendo. O sea, el momento también es importante. Algo tendría que ver con el tiempo psicológico eso, ¿no? Y después... no puede ser que me pongas más factores. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿Uno pues más te quiero solo? poner el factor, lo que tú deseabas, la cantidad que tú deseabas. Si tú quieres de algo 10 y logras 5, eres menos feliz que si quieres 5 y logras 5. Que es una cosa bastante clásica, que es el tener deseos bajos y logros altos. Da mucha más felicidad que tener logros bajos y deseos altos. Claro. María Luisa, ¿qué hemos olvidado en estas fórmulas? Sí, yo creo que hay una parte fundamental en todo esto, sería el autocontrol. Es decir, si tú tienes conocimiento, pero no tienes autocontrol, la persona al final lo que se da cuenta es: caray, esto me influye, pero no lo estoy controlando, entonces la felicidad no depende de mí. Cuando la gente piensa que hay un determinismo, que la felicidad es ajena, que depende de lo que está sucediendo, de lo que nos rodea, del exterior, a partir de ahí se produce un estado de indefensión tremendo. Entonces yo creo que lo fundamental es, seamos conscientes que nosotros podemos conquistar esa felicidad. Es verdad que cuanto más difícil sea el reto, es la teoría de los flujos, ¿no? Parece que me siento mucho mejor cuando consigo algo difícil en lo que tengo que emplear determinadas habilidades que cuando consigo algo relativamente sencillito, ¿no? Pero lo fundamental yo creo que sería autocontrol, sensibilidad, y sensibilidad porque hay gente que siente, sí, pero hay unos que sienten más que otros, para lo bueno y para lo malo. Esa gente sensible, cuando se siente muy mal, te cuesta sacarla porque realmente se siente muy mal. Pero cuando se siente muy bien, llega a unos niveles que no llegan otras personas. Educar la sensibilidad a veces es muy importante. Y lo sabemos y las hacer. habilidades interpersonales, es decir, esa capacidad interpersonales sí. para Yo en eso relacionarnos. sí creo mucho. Esto es el otro factor que
que como apretabas, no me dejaste decir, que es la felicidad compartida. Que tú esa misma experiencia la tienes con un grupo de personas que quieres y sientes más felicidad. Y luego, si además esto lo puedes relatar y compartirlo con otros o con otras personas, aunque no estuvieran, eres más feliz. Carlos y María Jesús, de todo lo que me decís, en lo que yo veo que hay un consenso planetario, es este tema de lo que Carlos llama la felicidad compartida y que otros llaman la interactividad y las relaciones interpersonales. O sea, donde no vamos a ninguna parte, desde luego, es solos. Parece que la soledad, en contra de lo que dice una gran parte de las tradiciones que hemos recibido, la soledad no lleva a ninguna parte, por lo menos no lleva a la felicidad. Eduardo, y si me permites, hay una cosa que es importante que también conviene dejar claro, es que la felicidad está en nuestra mano muchísimo más de lo que se cree, porque en nosotros está las cosas que deseamos, el nivel que tenemos de deseo, eso Carlos, desgraciadamente ya te encontrarás a mucha gente que no lo cree y nos va a costar hacerle cambiar de opinión. O sea que, bueno, de lo que sí estamos seguros es de que mirando alrededor, comunicándose, buscando interlocutores, personas que compartan sus cosas, es una manera, un atajo para alcanzar la felicidad.